La arquitectura de Chicago es de las más famosas en todo el mundo y su estilo se conoce como la Escuela de Chicago. Gran parte de su trabajo inicial también se conoce como un estilo comercial. En la historia de la arquitectura, la primera escuela de Chicago fue una escuela de arquitectos activos en Chicago, a finales del siglo XX. Fueron los primeros en promover las nuevas tecnologías de construcción de la estructura de acero en edificios comerciales y desarrollaron una estética espacial que evolucionó y luego llegó a influir en el desarrollo paralelo en los movimientos europeos. En los años 40 y 70 surgió la Segunda Escuela de Chicago. Fue una de las pioneras en las nuevas tecnologías de construcción y sistemas estructurales como la estructura de bastidor de tubo. Primera Escuela de Chicago. Algunas de las características definitivas de la Escuela de Chicago son el uso de edificios de armazón de acero con revestimiento de mampostería, usualmente terracota, lo que permite que las ventanas tengan grandes superficies de vidrio y limiten la cantidad de ornamentación exterior. A veces, los elementos de la arquitectura neoclásica se utilizan en los rascacielos de la Escuela de Chicago. Muchos de los rascacielos de la Escuela de Chicago contienen las tres partes de una columna clásica. El piso más bajo funciona como la base, las historias de en medio, generalmente como pequeños detalles decorativos, actúan como los ejes de la columna, y el último piso o dos, a menudo cubiertos con una cornisa y a menudo con más detalles ornamentales que representan el capitel. La ventana de Chicago. La ventana de Chicago se originó en esta escuela. Es una ventana de tres partes que consiste en un gran panel central fijo, flanqueado por dos ventanas de guillotina de dos hojas más pequeñas. La disposición de las ventanas en la fachada generalmente crean un patrón de cuadrícula y algunas se proyectan desde la fachada formando ventanas saledizas. La ventana de Chicago combinó la función de recolección de luz y la ventilación natural. Un único panel central generalmente se fija, mientras que los dos paneles circundantes eran operables. Estas ventanas a menudo se despliegan en vainas, conocidas como ventanas de oriel, que se proyectaban sobre la calle. La Escuela de Chicago surge después del incendio de 1871, que arrasa con la ciudad. Chicago era una ciudad floreciente en la que la especulación hacía elevar los precios de los terrenos enormemente. Se podría decir que entonces los edificios comerciales en la altura surgieron a raíz de la presión de los precios del sueldo, pero un edificio de oficinas no podía superar la altura impuesta por las escaleras sin un medio de transporte vertical. Esta presión actuó sobre el cerebro de los ingenieros mecánicos, que con su imaginación dieron vida al ascensor. Sin embargo, los materiales que se utilizaron para la construcción de los edificios hizo que apareciera un nuevo tope para la altura. Los muros, cada vez más gruesos, ocupaban en la planta baja y el piso un espacio de precio cada vez más alto. Así que la idea de que una estructura de acero con protección contra incendios permitió a los especuladores de los solares edificar hasta la altura óptima. Los ascensores duplicaron la altura de los edificios y la estructura del acero la duplicó de nuevo. Características. En la mayoría de los edificios pertenecientes a la Escuela de Chicago encontramos varios elementos comunes que podríamos considerar como características generales de la escuela. Estructuras metálicas, esqueletos o armazón de hierro, que entre otras cosas permitían realizar los edificios con gran altura. Uso de pilar de hormigón como soporte o cimiento será la solución al desafío de construir sobre un suelo arenoso o fangoso. Ventanas extendidas horizontalmente por toda la fachada, con las dimensiones que se desee, dado que ya sería necesario los llamados muros de carga. Posible eliminación de los muros de carga gracias a la estructura metálica. Desarrollo de ascensor eléctrico.
Con respecto al exterior, se suprimen los elementos decorativos, tan habituales en la arquitectura artística a finales del siglo XIX. Se apuesta por superficies lisas y acristaladas, predominan las líneas horizontales y verticales. Atractivas fachadas de mampostería. El uso de nuevos materiales estructurales como el hierro fundido, luego sustituido por el forjado, finalmente por el acero, elimina definitivamente los gruesos muros, permitiendo la elevación de altura sin miedo. Se perfeccionan los sistemas de cimentación. El sistema de construcción a modo de Chicago tuvo una rápida expansión en Estados Unidos, sobre todo en los barrios de negocios, planteándose incluso una guerra de alturas. Entre los nombres que se asocian con la Escuela de Chicago encontramos a Henry Hobson, Datham Adler, Daniel Burman, William Holloway, William LeBaron, Martin Roche, John Roth, Solomon Beeman, Louis Sullivan, Frank Lloyd. El Home Institute Building, que algunos consideraban como el primer rascacielos del mundo, fue construido en Chicago en 1885 y fue demolido en 1931. Segunda Escuela de Chicago. En la década de 1940, una segunda escuela de Chicago surgió del trabajo de Ludwig Mies y sus esfuerzos de educación en el Instituto de Tecnología Illinois en Chicago. Su primera y más pura expresión fue en el 860 y en el 880. Lake Store Drive Apartment en 1951 y sus logros tecnológicos. Esto fue apoyado y ampliado en la década de 1960 debido a las ideas del ingeniero estructural Fazlur Khan. Introdujo un nuevo sistema estructural de tubos enmarcados en el diseño y la construcción de rascacielos. El ingeniero Fazlur Khan definió la estructura del tubo enmarcado como una estructura espacial tridimensional compuesta de 3 o 4 o posiblemente más marcos arriostrados o muros cortantes unidos en o cerca de bordes para formar un sistema estructural similar al del tubo vertical, capaz de resistir fuerzas laterales en cualquier dirección al voladizo desde la base. Unas columnas exteriores interconectadas y muy espaciadas forman el tubo. Las cargas horizontales, por ejemplo, el viento, son compatibles con la estructura como un todo. Cerca de la mitad de la superficie exterior está disponible para ventanas. Los tubos enmarcados permiten menos columnas interiores y, por lo tanto, crean más espacio útil en el piso. Cuando se requiere aberturas más grandes, como puertas de garaje, en el marco del tubo deben interrumpirse como vigas de transferencia utilizadas para mantener la integridad estructural. El primer edificio para aplicar la estructura de tubo fue el The Winchester Apartment Building, que Khan diseñó y terminó en 1963. Esto sentó las bases para las estructuras de tubo de muchos otros rascacielos posteriores, incluyendo sus propios John Hancock Center y Willis Tower, y se puede ver en la construcción de World Trade Center, en las Torres Petronas, en el edificio de Jim Mao y la mayoría de los demás rascacielos desde la década de 1960. Hoy en día hay diferentes estilos de arquitectura en toda la ciudad, como la Escuela de Chicago, neoclásica, Art Deco, moderna y postmoderna. Mies van der Rohe. Las características funcionales y estéticas de la Segunda Escuela de Chicago están ejemplificadas por las nuevas torres de departamentos residenciales que comenzaron a aparecer a finales de la década de 1940 y los nuevos edificios de oficinas comerciales que aparecieron a mediados de la década de 1950. Ambos tipos de estructuras se debieron a la energía del ingeniero Mies van der Rohe, pionero en el desarrollo del modernismo europeo. Mies llegó a Chicago para dirigir la Escuela de Arquitectura en el Instituto de Tecnología Armour.
de Chicago, ahora Instituto de Tecnología Illinois, o IIT, donde continuó como director hasta 1958. Algunos de sus antiguos colegas, incluidos Walter Gropius, de 1883 a 1969, también se establecieron en los Estados Unidos en la década de 1930, donde también defendieron las causas del modernismo al eliminar todas las referencias históricas copiadas en el diseño de edificios para producir una imagen más neutral y de la más alta tecnología. Laszlo, que también emigró a Chicago para establecer una efímera escuela de New Bauhaus, sin embargo, fue Miles quien se benefició más en su nuevo entorno, sobre todo porque encontró una audiencia receptiva para la arquitectura de rascacielos minimalistas. Su primer trabajo fue en la reconstrucción del campus del IIT, uno de los proyectos más ambiciosos que haya concebido. Su diseño revolucionario, paisajismo y uno de los nuevos materiales como marcos de acero, concreto con muro de cortina de ladrillo y vidrio ejemplifican el pensamiento del siglo XX, al igual que el resto de sus comisiones arquitectónicas. A mediados de la década de 1970, después de la muerte de Miles en 1969, la segunda escuela de Chicago sufrió un rápido declive, aunque varios edificios posteriormente muestran la simplicidad estructural asociada a ella. El ejemplo principalmente es Morton International Building en 1990, diseñado por Perkins y Will, con Ralph Johnson como consultor arquitectónico.